Hola, bienvenidos. El objetivo de este video tutorial es ver cómo calcular las principales medidas de centralidad que existen utilizando Gephi. Ya sabemos que las medidas de centralidad dependen de cuál sea nuestra pregunta y de nuestro contexto. Diferentes métricas o diferentes medidas de centralidad nos van a dar la importancia relativa de los diferentes nodos bajo diferentes perspectivas. Y en función del problema que tengamos, alguna medida de centralidad puede ser más relevante o más importante que otras. Ninguna es mejor que ninguna otra y todo depende del contexto, de cuál sea la pregunta a la que yo me enfrente. Ya hemos visto cómo calcular algunas de las medidas de centralidad más básicas que existen. La primera medida de centralidad que a todos se nos ocurren es el grado. Es aquellos nodos que tengan más enlaces van a ser los más importantes dentro de la red. Como el número de enlaces es el grado de cada uno de los nodos, pues lo único que tenemos que hacer es calcular el grado de cada uno de ellos, y aquellos enlaces que tienen, aquellos nodos que tienen más enlaces serán más importantes y aquellos que están menos enlazados en la red serán menos importantes. Esta es la medida más básica que existe de centralidad. Sin embargo, presenta bastantes limitaciones. Algunas de las limitaciones que ya hemos comentado son, primero, que es una medida muy local, solo se fija en los primeros vecinos, y segundo, no discrimina ni pondera por la importancia de los vecinos. Para la medida de centralidad del grado es igual de importante un enlace que provenga de una celebridad, de Fernando Alonso o de Pau Gasol, que un enlace cualquiera que a su vez solo tenga otros 5 amigos. Esas son las principales limitaciones del grado. Sin embargo, es una medida muy sencilla de calcular y muy utilizada. Para en Gephi calcular el grado de cada uno de los nodos, lo único que hay que hacer es ejecutar en la opción de grado medio. Una vez que ejecutamos en grado medio nos da la distribución de grado, como ya sabemos, o bien si damos grado medio con pesos nos da la distribución de grado pesada en función de las interacciones. Y si queremos ver la importancia de cada uno de los nodos que existe en la red en términos de estas variables, ya sabemos que, por ejemplo, si queremos reflejarlas en función del tamaño, que tenemos la opción de pulsar tamaño y ranking y elegir el atributo del grado, y de tal forma que al ejecutar el tamaño de cada uno de los nodos dependerá del grado. Si queremos ver el detalle, solo tenemos que ir al laboratorio de datos y, buscando por el atributo grado podemos ordenar cuáles son los nodos más importantes, en este caso Tyrion, Jon, Sansa, etcétera, de acuerdo al grado, o bien al grado con pesos, que es la suma del peso de todos los enlaces de cada uno de los nodos. En este caso, en el ejemplo en el que llevamos trabajando, son las interacciones. En este caso también es Tyrion, con 551 interacciones con otros personajes, Jon, Sansa, Jaime, etcétera. La segunda medida de centralidad que ya conocemos de videotutoriales anteriores es la excentricidad. Sabemos que cuando pulsamos en la opción diámetro de la red y ejecutamos, nos va a calcular medidas de centralidad que ya veremos con más detalle dentro de un momento, pero nos va a calcular la excentricidad, la distancia desde un nodo al nodo más alejado de él en la red. Si pulsamos, nos calcula la distribución de excentricidades en función de los valores, que sabemos que el valor mínimo es el radio y el valor máximo es el diámetro de la red, pero si vamos al laboratorio de datos podemos calcular o podemos hallar la excentricidad de cada uno de los nodos. El de menor valor, en este caso Robert, será el personaje más importante de acuerdo a este criterio, ya que será el centro de la red, mientras que los valores de excentricidad máxima, los que corresponden al diámetro, serán los nodos más periféricos, los que están más alejados de algún otro nodo de la red. Esta medida es relevante porque nos divide ya los nodos en el core, en el centro, y los nodos más periféricos. Sin embargo, también es una medida con limitaciones, porque la excentricidad depende de forma fundamental del nodo más alejado y de un único nodo. Depende del nodo más alejado que tengamos en la red, lo cual nos da cierta medida, pero no nos dice mucho de qué es lo que pasa fuera de ese nodo que establece mi excentricidad dada. Con lo cual existen otras medidas que intentan capturar esa idea de cuánto de cerca estoy, no de uno, del más alejado, sino en media en general de todos los valores que existen en la red.
Precisamente esa medida es lo que se conoce como el closeness centrality. Para calcular el closeness centrality lo que calculamos es por cada nodo cuál es la distancia al resto de los nodos que existen en la red. Hacemos la media de ese valor y como queremos una medida de centralidad que sea mayor cuanto más importante es el nodo, lo que hacemos es calcular la inversa de esa medida. Ese valor es el valor de closeness y cuanto más alto es, más central es un nodo. Los nodos más relevantes serán aquellos que van a estar en media más cerca del resto de todos los nodos que existen en la red. El valor de closeness centrality aparece aquí una vez que hemos pulsado en la opción diámetro de la red. Cuando pulsamos el diámetro de la red nos calcula el valor de cercanía, el valor de closeness. Aquí vemos cómo es la distribución de closeness de la red en valores ponderados entre 0 y 1. Y si queremos ir al detalle de los datos, pues en laboratorio de datos, si pulsamos en Closeness Centrality, pues vemos que en este caso es Tyrion el que tiene el personaje más central en la red, el segundo Sansa, Robert, etc. Como cualquier otra medida de centralidad que vamos calculando, podríamos ver aquí la importancia de los nodos en lugar de en función del grado, en función de el closeness, la excentricidad o el valor que consideremos interesante. Por ejemplo, si pulsamos aquí y reflejamos el tamaño de los nodos en función no del grado sino del closeness, sin más que dar en aplicar, pues cambiamos la red y ahora los nodos más grandes van a ser aquellos que tengan un valor de centralidad de closeness, que como digo es el inverso de la medida de las distancias. La closeness centrality, sin embargo, sabemos que presenta dos desventajas relevantes como medida de centralidad. La primera es que en muchas redes que presentan la propiedad de pequeño mundo, la closeness discrimina muy mal entre los diferentes nodos, porque todos los nodos en general están muy cerca con todos los demás, con lo cual es una medida que apenas discrimina en términos de importancia. Y además es muy sensible a pequeños cambios en la red. Uno o dos enlaces pueden cambiar los valores relativos de importancia de forma muy significativa. Y la segunda desventaja es en redes donde tenemos dos componentes, la closeness no está definida. ¿Por qué? Porque la distancia entre nodos que pertenecen a componentes diferentes es infinita, con lo cual tenemos un problema. Hay diferentes formas para tratar con estos problemas, pero Gephi contiene una forma bastante elegante, que es la utilización de una medida alternativa que es la closeness armónica. En la closeness armónica, en lugar de calcular la suma de las distancias y luego invertir, lo que vamos a calcular es la suma del inverso de las distancias y hacer el promedio sobre el número de nodos de este valor. Esta medida evita el problema de las medidas sobre diferentes componentes, y esta medida se le llama la closeness armónica. Para el cálculo de la closeness armónica se realiza de la misma forma que como hemos visto, calculando el diámetro de la red, y cuando vamos al laboratorio de datos nos aparece el Harmonic Closeness Centrality. Si yo ordeno por este valor, de nuevo el personaje más relevante es Tyrion, Sansa, Robb, etc. En este caso, aunque la medida de closeness armónico presenta estas ventajas, conviene resaltar que es bastante menos popular y menos utilizada que la medida de closeness, aunque es una medida pues muy interesante y que Gephi implementa. Otra medida de centralidad interesante que conocemos y que también implementa Gephi es la bitwitness, el poder de intermediación. En este caso lo que estamos intentando medir en la red es qué nodo es más importante de acuerdo a la cantidad de caminos más cortos que pasan por él. Si un nodo comunica diferentes partes de la red de forma exclusiva y entonces muchos caminos más cortos para ir de un nodo a cualquier otro nodo de la red pasan por él, ese nodo va a ser muy importante. Ese nodo podría tener poder para cortar información, etc. Y esa medida se calcula precisamente así. Lo que vamos a hacer, el cálculo de la bitwitness, lo que vamos a hacer bajo ese cálculo es calcular todos los caminos más cortos de cualquier nodo a cualquier otro nodo y ver por qué nodos pasan esos caminos. Cuanto a aquellos nodos por los que pasan muchos caminos más cortos, vamos a decir que tienen un alto poder de intermediación, tienen un alto valor de bitwitness. Y aquellos nodos por los que apenas pasan caminos más cortos, pues no serán relevantes de acuerdo a ese criterio, de acuerdo a esa medida de centralidad. Para el cálculo de la bitwitness también se realiza a través de la opción diámetro de la red, como ya sabemos. Cuando vamos en ejecutar nos va a medir la cercanía y excentricidad que ya hemos visto, pero también el poder de intermediación, la bitwitness, la frecuencia con la que un nodo aparece en el camino más corto entre nodos en la red. Si damos en el valor de centralidad,
nos aparece aquí la distribución de betweenness en términos de la cantidad de caminos más cortos que pasan por cada uno de los nodos. Así hay nodos por los cuales pasan cerca de 1300 caminos más cortos, hay nodos por los que apenas pasan caminos más cortos, etc. Un aspecto relevante es que aquí estamos calculando los valores en crudo de centralidad, pero también tenemos la opción de calcular los valores de centralidad, tanto en intermediación, cercanía y centralicidad, normalizando las centralidades entre 0 y 1. Si ese es el caso, pulsaríamos aquí, normalizar las centralidades en el rango, daríamos en aceptar y los valores quedarían calculados ya no entre los valores absolutos, por ejemplo en el caso de betweenness, la cantidad de caminos más cortos que pasan, sino respecto a 0,1, en el que 1 sería que todos los caminos más cortos pasan por ese valor, mientras que un valor de 0 tal, pues sería el valor normalizado respecto al valor máximo que podría tener. Para calcular los valores de betweenness, en concreto, que tiene cada uno de los nodos, pues lo podemos hacer de forma sencilla si vamos al laboratorio de datos y vamos a la opción de betweenness centrality, pues vemos que el valor de máxima betweenness centrality, en este caso es el obtenido por John, que tiene un valor de 0,22, con la betweenness normalizada, si lo hubiésemos elegido no normalizada, pues nos daría 1200 y pico, que vimos que era el valor. El segundo Robert, Tyrion, etc. Y por supuesto, como ya sabemos, dando en este valor y eligiendo en ranking pues el valor de betweenness centrality, podría calcular o representar el tamaño del grado en función de la medida de centralidad en la que tuviese interés. Una vez calculadas algunas o diferentes medidas de centralidad, puede ocurrir que mientras estamos visualizando la red, por ejemplo en este layout, nos interese conocer cuáles son las medidas de centralidad en concreto que tiene un nodo precisamente en este mismo interfaz. Por ejemplo, imaginad que queremos conocer las medidas de centralidad que tiene este nodo que tenemos aquí, que es Daenerys. Si este es el caso, pulsando en el botón este que tenemos aquí con la interrogación y pulsando en el nodo en concreto, nos van a aparecer aquí nos va a aparecer aquí las propiedades específicas del nodo, las propiedades en términos del tamaño, la posición, el color que tiene, la etiqueta, etc. Y los atributos propios del nodo. La etiqueta que podríamos cambiar, el grado, el nivel de excentricidad que tiene y las diferentes medidas de centralidad, la clase a la que pertenece, el grado con pesos y los diferentes atributos y parámetros que tiene cada uno de los nodos. Si en lugar de Daenerys estuviésemos interesados en Barristan, pues pulsaríamos en él y obtendríamos sus medidas de centralidad que habríamos calculado de forma específica. Todos los atributos, incluidos los de posición y las propiedades más propias de la visualización, pero también aquellos atributos que son propios de las características o que ya tenía el nodo que la hemos ido recalculando a través de los diferentes algoritmos. Otra medida de centralidad muy interesante es lo que se conoce como la medida de centralidad de vector propio. Esta medida lo que trata es de solventar uno de los problemas que hemos comentado con la medida de centralidad de grado. Queremos medir la importancia de los nodos no solo por la cantidad de vecinos que tienen, sino por cómo de importante son esos vecinos con los que enlazan. En este caso, un vecino sería importante no solo porque enlaza con muchos vecinos, sino porque además los vecinos con los que enlaza a su vez son muy importantes. Llegamos a una especie de definición circular en la que lo que estamos buscando es una medida de centralidad que puede ser un vector X para cada uno de los nodos, que va a depender de a quiénes están conectados, por tanto la matriz de adyacencia, por ese mismo vector X. O sea, estamos buscando una medida de cómo de importante es un nodo en función de la importancia de los nodos a los que está enlazado. Si nos fijamos en esa definición matricial, X igual a la matriz de adyacencia a la matriz de adyacencia A por X, en realidad lo que estamos buscando son autovectores de la aplicación lineal definida por la matriz de adyacencia. A través del teorema de Perrus-Frobenius podemos demostrar que si calculamos ese valor de X de forma iterativa, introduciendo unos valores iniciales en el vector y vamos recalculando hasta cerrar esa ecuación, ese valor va a converger al primer autovector, al autovector que tiene el autovalor mayor de la aplicación. Y sin embargo, el cálculo de autovectores en una matriz grande es bastante costoso y no se realiza así, sino que se realiza de forma iterativa.
suponemos unos valores de importancia iniciales que podríamos considerar inicialmente los mismos para todos los valores de la red, y a partir de esos valores volvemos a recalcular la importancia de cada uno de los nodos, cambia la importancia de los nodos, volvemos a recalcular y hasta que cerramos la ecuación. Calcular esta medida con Gephi es muy sencillo, porque si vamos aquí en visión general de los nodos, tenemos un algoritmo que calcula precisamente la centralidad de vector propio de todos los algoritmos. Si damos en ejecutar, lo que nos pide es el número de iteraciones, dado que el proceso no se va a hacer calculando los diferentes autovectores y quedándonos con el de mayor autovalor, sino que se va a hacer entrando con unos valores de centralidad iniciales y cerrando el proceso. Lo que nos está preguntando es cuántas iteraciones para cerrar el proceso necesitamos y para ajustarnos al valor real. Cuanto mayor sea este número, más nos acercaremos a la convergencia. Si damos en aceptar, nos calcula el Eigenvector Centrality Distribution, que va desde 1, de aquel valor de mayor centralidad, nos vienen los valores ya normalizados, al del valor mínimo, que será en este caso 0, creo que es el valor que nos da. Si damos en cerrar y vamos al laboratorio de datos, pues nos aparece aquí el Eigenvector Centrality de cada uno de los nodos. En este caso los valores más pequeños son, por ejemplo, el de Ilirio y Crescent, que tienen un valor muy cercano a 0, 0,00388, y el nodo con mayor valor de centralidad de acuerdo a este criterio sería Tirion. Tirion es el más importante, no solo porque está conectado a muchos vecinos, sino porque además algunos de los que está conectado también son a su vez muy importantes. Sansa lo mismo, Jaime, Rob, Cersei. Esta es la medida de Eigenvector Centrality, que supera algunos de los problemas que veíamos que tenía la distribución de grado, el grado como medida de centralidad. Aunque el Eigenvector Centrality es una medida muy bien pensada y muy interesante, sabemos de la parte de teoría, donde lo hemos visto con bastante detalle, que también presenta sus limitaciones. Una de las limitaciones que presenta es cuando estamos en redes dirigidas, donde se pueden producir cascadas de pérdida de importancia que limiten bastante el interés de la medida. Y otro de los problemas que presenta es que estar conectado con un nodo importante te hace casi de forma automática un nodo bastante importante. Pero si los nodos importantes apuntan prácticamente a todos los nodos, pues la medida pierde cierto sentido. Esto ocurría, por ejemplo, en redes como Google, donde Google es un nodo muy importante, pero apunta prácticamente a la totalidad de páginas que existen en la web, y no por eso todas las páginas son igual de importantes. Una medida relevante o una medida para tratar de corregir este proceso podría ser dividir la importancia que cede un nodo entre la cantidad de nodos a los que ese nodo apunta. Esa es una de las ideas que subyace en el algoritmo de PageRank. El algoritmo de PageRank mide la frecuencia de ocupación que va a tener un surfer, un random walker que va andando a lo largo de la red, donde una vez que está en cada nodo va a elegir al azar cualquiera de los vecinos de ese nodo para moverse, y con cierta probabilidad va a dar un salto a un punto cualquiera dentro de la red. La frecuencia de ocupación que va a seguir ese random surfer va a medir la importancia de los nodos de acuerdo a esa medida de centralidad que vamos a calcular, que se llama PageRank. Y si además, si en lugar de tener uno tenemos varios surfers random, varios random walkers moviéndose a lo largo de la red, pues podemos paralizar de forma sencilla este algoritmo. Este es el algoritmo que implementa o que implementó inicialmente Sergey Brin y Larry Page en su buscador en Google para ordenar la importancia de las diferentes páginas web. Para más detalles os remito a los vídeos de teoría. Y se puede calcular esta medida de centralidad de forma muy sencilla también en Gephi, porque Gephi implementa el algoritmo. Si vamos a visión general de red y damos en la opción PageRank y damos en ejecutar, lo que vamos a calcular es la probabilidad P, que es la probabilidad del salto de un punto a cualquier otro punto de la red. Bueno, en realidad es el 1 menos P. Y el criterio de parada, que es el criterio de cierre de la ecuación. Y damos en la opción de aceptar y nos calcula el parámetro de PageRank, la importancia de cada uno de los nodos. Si damos ahora en laboratorio de datos, pues podemos organizar
o ordenar los nodos en función de su importancia relativa en términos de PageRank. El valor más alto va a ser el de Tyrion, el segundo el de Jon, el de Robb, Sansa, etc. Estos son los valores de PageRank más altos que obtenemos en la red. Los valores más bajos son estos otros valores. La diferencia en este caso respecto al Eigenvector Centrality es que la importancia que cede un nodo se ve dividida por el número de nodos a los que ese nodo importante apunta. Si me apunta de forma exclusiva, me va a ceder mucha importancia, pero si ese nodo apunta a otros muchos, pues la importancia se ve compartida entre esos muchos a los que se apunta. Esa es la intuición. Como digo, para ver los detalles os remito a los vídeos específicos de teoría donde calculamos esto con mucha precisión. Si estamos utilizando el PageRank en redes dirigidas, como es el caso, tenemos la opción de que cuando el random walker está en un nodo y va a elegir a qué nodo va a navegar, por qué arista se va a mover en el siguiente paso, que tenga en cuenta el peso de las aristas. Que aquellas aristas que tienen más peso sea más probable el salto y que aquellas otras aristas que tienen menor peso el salto sea menos probable. Si queremos tener esto en cuenta en redes pesadas, que parece razonable, lo que tendremos que hacer en el algoritmo cuando damos en vista general es dar en PageRank y utilizar el peso de las aristas. Si no utilizamos esta opción, para el random walker, cuando está en un nodo, es equiprobable el salto a cualquiera de los primeros vecinos, independientemente del peso de las aristas que éstas tengan. Mientras que si utilizamos los pesos, la probabilidad de salto será proporcional al peso de esas aristas. Si damos en aceptar y recalculamos, pues se calcularían los valores de acuerdo a la diferente métrica. Otra medida de centralidad que hemos visto en teoría que es muy relevante, especialmente para redes dirigidas, es el algoritmo de Higgs. El algoritmo de Higgs nos va a clasificar los diferentes nodos de acuerdo a dos criterios de importancia: su poder como hubs y su poder como authorities. Un authority va a ser un buen authority si está apuntado por buenos hubs, y un hub va a ser un buen hub si está apuntado por buenos authorities. Volvemos a una definición casi circular. La idea, básicamente, la intuición que subyace es que una authority, una autoridad en términos de importancia, son los nodos en los que reside la mejor información. Podríamos considerar en una red de deportes, pues que son los grandes deportistas que existen, los deportistas de élite. Y los hubs son aquellos nodos que apuntan a las mejores authorities. Podríamos considerar que son aquellos que siguen a los mejores deportistas, a que las mejores hubs son pues las revistas especializadas, los periódicos especializados en deporte, etc. Y podemos medir cómo de importantes son los nodos bajo esos dos criterios, porque un mismo nodo puede ser bueno o importante bajo un criterio y no sobre el otro, puede ser importante bajo los dos, o puede ser irrelevante dentro de la red, tanto bajo el criterio como hub o como authority. Y para medir esto, pues lo primero que necesitamos es una red dirigida. Vamos a cargar una. Ya hemos cargado la red de dependencias de los diferentes paquetes de Java, que es una de las redes por defecto que viene ya incluidas en Gephi. Se trata de una red dirigida, en este caso con 1538 nodos y 8032 aristas. Como digo, es un grafo dirigido y aquí sí que podemos utilizar el algoritmo de Higgs. Para utilizarlo, lo que damos es en visión general de la red, donde pone algoritmo de Higgs, damos en ejecutar. Damos el epsilon, que es el criterio de cierre de la magnitud, como red dirigida, damos en aceptar, y lo que nos calcula es la distribución, tanto en importancia de hubs como en importancia de authorities. Si vamos al laboratorio de datos, ahora para los diferentes paquetes de Java nos va a dar su importancia tanto como autoridad, y vemos que las autoridades más importantes pues son el tipo string, el tipo object, etc., como su importancia como hubs, que en este caso los hubs más importantes pues vemos que son component, toolkit, etc. Authority podríamos decir que es donde reside la información, y hub son aquellos nodos que enlazan a las principales authorities. Hemos visto cuáles son las principales medidas de centralidad que implementa Gephi por defecto, al menos en la versión 0.9.2, que es con la que hemos hecho este video tutorial. Sin embargo, con Gephi se pueden calcular medidas de centralidad adicionales. Hay otros paquetes que implementan otras medidas de centralidad
que aunque sean menos populares, pues también existen y son relevantes. Y también están implementadas para Gephi. Sin embargo, no en la distribución estándar. Si queremos instalarlas y ejecutarlas, lo que tendríamos que hacer es ir a herramientas, plugins, y donde pone plugins disponibles, pues vemos que existen otro tipo de paquetes e implementaciones que nos permiten hacer otras cosas con Gephi que no están en la distribución por defecto. Si vamos a aquellos que tienen categoría metric, muchas de estas serán medidas de centralidad. Por ejemplo, hay un plugin que nos calcula el prestigio in degree, el prestigio de dominio, el prestigio de proximidad por rango, etcétera, en gráficos dirigidos, que no viene implementado por defecto en la implementación de Gephi. Otro tipo de métricas por el coeficiente de clustering, lineage, etc. El bridge centrality y otras medidas que se van incorporando en diferentes plugins. Si tenéis interés y queréis probar esas medidas de centralidad, lo único que tenéis que hacer es seleccionar el plugin en el que tenéis interés, pulsarlo, instalarlo y luego ejecutarlo de forma adecuada. Esos valores darán nuevos atributos a los nodos por los cuales pues podréis clasificar, establecer rankings, ordenar, visualizar o cualquier otro aspecto.